La reflexión para esta hora la encontramos basada en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, y vamos a detenernos de manera particular en algún aspecto del versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El apóstol acaba de ver un cuadro de total prueba y examen. Acaba de contemplar lo que se deriva de la marca de la bestia, del número de su nombre, lo que constituye recibir esa marca en la frente o en la mano, y el caos que por tal situación se desarrolla. Entonces ve a un grupo, y ese grupo está acompañando al Cordero en el monte de Sión. Ustedes saben que el enfoque central de la Biblia y del Apocalipsis es Cristo, el Cordero. Y en este versículo, también el Cordero es el que ocupa el enfoque central. Sin embargo, en esta reflexión vamos teniendo por supuesto como punto de referencia el Cordero, pero a detenernos en otros aspectos que esperamos sean de profundo significado y de gran importancia en nuestras vidas. Nos dice el versículo que habían con él 144,000 que tenían ¿qué cosa? El nombre de él y el de su padre escrito en su frente. En otras palabras, tenían un sello, ¿verdad? Tenían un nombre escrito, alguien lo había colocado ahí, alguien lo había sellado. ¿De qué se trata ese sello? Bueno, esa palabra de sello, de manera específica la menciona el apóstol Pablo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 19, segunda de Timoteo 2:19, leemos lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Teniendo este sello, ¿cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué se escuchó desde el cielo cuando Jesús fue bautizado? Una voz. ¿Y qué dijo la voz? Este es. ¿Eso qué implica? Conocer a alguien. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello. Y por supuesto, los que son suyos, pues tienen que parecerse a Él. Tienen su genética. Han sido engendrados, ustedes recuerdan, no de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Y por lo tanto, tienen sus características, tienen su carácter. Nosotros repetimos eso con frecuencia. Muy bien. Ahora queremos llamar la atención al hecho de que los 144,000 están en el monte de Sión. ¿Qué significado particular puede tener eso? ¿Cuántos montes hay en la Biblia? Muchos. Y de profundo significado unos cuantos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si empezamos con el Génesis, encontramos en el capítulo 8
Y en el versículo 4, que aparecen ahí unos montes, monte de Ararat. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Qué pasó ahí? ¿No podríamos asociar de alguna manera el monte Ararat con la salvación? Siendo que ahí fue donde reposó el arca y fue donde encontraron el puerto después de tan terrible caos, Noé y su familia. El monte Ararat puede ayudarnos y puede sernos un símbolo apropiado de salvación. Pero el Cordero no está en el monte Ararat. Bueno, vamos a examinar otros montes. ¿Qué les parece el monte Moria? Que lo encontramos ahí en el mismo libro de Génesis, el capítulo 22. ¿Qué les parece el monte Moria? ¿Qué recuerdan ustedes del monte Moria? Uy, en ese lugar tuvo la mayor prueba que ha existido para un ser humano después de nuestro Salvador. Abraham fue probado como no lo ha sido probado ningún otro ser humano. Y en esa prueba salió victorioso, ¿verdad? En esa prueba, sencillamente, Dios fue honrado. Ustedes recuerdan ese día, la expresión para mostrarnos el beneplácito del universo. Abraham creía que estaba solo con el Hijo, pero los ojos de todo el universo estaban fijos en el monte Moria. Y ustedes recuerdan que dicen la sierva inspirada que el cielo entero aplaudió la fidelidad de Abraham y la sumisión de Isaac. Monte Moria, señal de entrega, lo que hablábamos ayer. Creo que Abraham había construido el altar, ¿verdad? Eso sí fue altar el que construyó en ese monte. ¿No sería apropiado de que estuviera ahí el Cordero? Además, ¿ustedes recuerdan qué más pasó en el monte Moria? ¿Se acuerdan? ¿Qué más ocurrió? A ver, Segunda de Crónicas 3:1 nos dice que ahí en su cumbre pasó algo. Ahí fue construido el templo. Así es de que no fue en vano que el Señor escogió el monte Moria para que se construyera el famoso templo de Salomón. Templo que, entre otras cosas, la inspiración nos dice que era de una belleza insuperable y un esplendor sin rival. Y nos dice también en el conflicto de los siglos, por ejemplo, que ese templo resultó ser el más soberbio edificio que este mundo alguna vez haya visto. Y sobre ese templo reposó la presencia del Señor. Recuerdan que en la inauguración los sacerdotes no pudieron entrar, ¿por qué? El templo se llenó de humo por la presencia del Señor y no pudieron ministrar los sacerdotes durante un buen rato, por lo menos. Así es que el monte Moria podría servir para que estuvieran ahí el Cordero y los 144,000. ¿No les parece? Pero tampoco está ahí. Bueno, exploremos otros dos montes porque debemos llegar a Sión. ¿Qué les parece el monte Carmelo? ¿Qué ocurrió en el monte Carmelo? En el monte Carmelo el pueblo tuvo que decidirse entre Baal y Dios. En el monte Carmelo hubo un descenso ¿de qué? De fuego. Y nosotros recordamos y siempre hablamos de quién lo asociamos con el fuego. ¿De qué capacitación que recibiremos? ¿De qué agente celestial? Del Espíritu Santo. Hermanos, Elías construyó el altar sobre el monte Carmelo. Construyó el altar con las medidas, ¿verdad?, que veíamos ayer. Y entonces descendió fuego, y nos dice la expresión allá en Primera de Reyes, que ese fuego consumió ¿qué? Primera de Reyes 18 y el último versículo, el 38, nos dice que ese fuego consumió, lamió el agua,
también las piedras, etcétera. Cuando entreguemos el holocausto, cuando nos ofrezcamos realmente el holocausto, entonces va a venir el fuego de arriba y va a consumir el polvo de nuestra mundanalidad y todo lo que estorbe. Así es que, sin duda, y repito, ese día se definió el pueblo, se le colocó frente a una decisión entre Dios y Baal. Cuando el Señor derrame su espíritu de manera plena, el mundo tendrá que definirse entre Dios y Baal otra vez. Así es que, ¿no les parece que también es un buen monte, el monte Carmelo? Pero el Cordero no está en el monte Carmelo. Vamos a otro y dejemos hasta ahí nuestro recorrido antes de pasar al Sión. ¿Qué les parece el monte Sinaí? ¿Qué les parece el monte Sinaí? ¿Qué ocurrió allá? Sabemos, fue dada la ley en medio de truenos y relámpagos. A mí me encanta la descripción que hace Nehemías en el capítulo 9. Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 13 resume de una manera excelente lo que ustedes saben muy bien. Nos dice la palabra, versículo 13 de Nehemías 9. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Leamos el 14. Y les ordenaste el día de reposo, o sábado, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Sobre qué girará el último gran conflicto? ¿Sobre qué punto específico va a girar el último gran conflicto? Muy bien, monte Sinaí. Y por eso es que el Apocalipsis dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Y por eso, para quienes entran en esa práctica, el Apocalipsis termina con una bienaventuranza. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Muy apropiado entonces, y dado que se trata del conflicto final, que el Cordero hubiera estado en el monte Sinaí, porque después de todo, en torno a eso va a ser la definición del conflicto. Pero tampoco está el Cordero en el monte Sinaí. ¿En dónde está? En el monte Sión. ¿Qué tiene el monte Sión? ¿Qué tiene el monte Sión para que en él esté una escena de victoria final? Bueno, debemos ir a la historia. Debemos ir a la historia, pero antes de ir a la historia y de los tantos pasajes bíblicos que mencionan el monte Sión, vamos a escoger 3. Salmo 2:6, para ver características del monte Sión. Y en el Salmo 2:6 nos dice la palabra lo siguiente: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, Sión es un monte ¿de qué? ¿De qué? De santidad. Y con un sinónimo, pero para destacar este aspecto, si vamos ahí mismo en el Salmo, en el capítulo 50 y el versículo 2, encontramos que dice, de Sión, perfección de hermosura. Entonces, número 1, el monte Sión es un monte ¿de qué? De santidad. Número 2, ¿de qué? De perfección. Y un texto más solamente. Segunda de Reyes 19:31.
porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sión es monte ¿de qué también? ¿De qué? De salvación. Entonces, santidad, ¿qué más? Perfección y salvación. ¿Qué falta? No falta nada. No falta nada, ahí está todo. Como vamos a ver, todo está incluido ahí. Pero sin duda que el Señor quiere destacar algo muy especial al llamar la atención a que el Cordero, insistimos, es en el monte de Sión. Y ahora sí vamos a revisar un poquito de la historia. No sin antes comentar que el monte Sión, en Deuteronomio 4:48, dice que es el mismo monte Hermón. Y además, en diferentes pasajes bíblicos encontramos que con esa expresión de Sión o de monte Sión, se designa en su totalidad a la ciudad de Jerusalén, en algunos contextos. En otros, se refiere al área del templo. Y en otros contextos, habla de la fortaleza jebusea, de una fortaleza. Todo eso implica el monte Sión. Y entonces, al leer estos pasajes, al leer los pasajes que ya vimos, encontramos que en Sión, espiritualmente por supuesto, no geográficamente, bueno, geográficamente el monte Moria está dentro del monte Sión, porque el monte Moria está en Jerusalén. Y todos los demás montes están contenidos ahí. Sobre el monte Moria se levantó el templo. ¿Y qué estaba en el templo? Allá en el lugar santísimo, en el arca que estaba la ley, ¿verdad? Y era el lugar donde descendía el fuego para consumir los holocaustos y los sacrificios. Así es que de manera espiritual, todos los montes que hemos hablado están contenidos en el monte Sión. Pero vamos a la historia porque es muy interesante y es el punto que queremos destacar en esta mañana. La historia nos cuenta a través del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 5 en adelante, que cuando David subió al trono conjunto de Israel, entonces marchó para tomar la fortaleza de Sión. Segunda de Samuel 5, 6 en adelante. Vamos a leer. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. ¿Qué había ocurrido aquí? David hacía 7 años que había sido constituido rey, pero no había podido reinar desde Jerusalén. Lo había hecho desde Hebrón. Y ahora, después de 7 años de estar reinando sobre Judá, que es reconocido como rey de todo Israel, entonces decide que va a cambiar la capital. Pero hay un problema. Hay una fortaleza jebusea que parece inexpugnable, o ha sido hasta ahora inexpugnable. 40 años de capacidad guerrera de Saúl no fueron suficientes para que pudiera tomar la fortaleza jebusea. David había reinado en Gaba
que dista 6.4 kilómetros de la fortaleza. Y en 40 años no había podido tomar esa fortaleza. El relato de la conquista de Canaán nos indica que Josué atrás había tomado a Jerusalén y había matado a su rey, etcétera. Pero o quedó la fortaleza, en eso pues no hay exactamente consenso, o los jebuseos volvieron a apoderarse de una parte de la ciudad y construyeron una fortaleza de la cual quiero leer los siguientes datos para que nos sirvan como ilustración del principio que queremos destacar en esta mañana. Jebús parecía inexpugnable para sus defensores. Esto es lo que dice la historia, el comentario bíblico. Había resistido los ataques de los israelitas durante muchos años. Y, aunque solo distaba a 6.4 kilómetros de Gaba, la capital de Saúl, al terminar el reinado de este, la ciudad mantenía aún su independencia. Para llevar el agua a esa ciudad, desde la vertiente de Gijón, que quedaba fuera de las puertas de la población, los jebuseos tuvieron que abrir un acueducto de 15.2 metros de largo a través de la roca, hasta un lugar donde se depositaba el agua en un estanque. A su vez, este estaba conectado mediante un tubo vertical de 12.2 metros con la base de una escalinata o rampa que llevaba a la ciudad. Las mujeres de la población descendían hasta la parte alta del tubo, dejaban caer sus baldes en la cisterna y así se aprovisionaban de agua sin necesidad de arriesgarse a salir de la ciudad. Abriéndose camino a través de la corriente de agua y subiendo por el tubo, era la única manera de entrar a la capital de los jebuseos. Por eso es que nos dice en el versículo 6, el 8, dijo David, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. No sabemos cómo hizo Joab. Tan difícil era conquistar eso, que David, y el relato está allá en el texto paralelo en Primera de Crónicas 11, del 4 al 9, David hizo una oferta. El que tome la fortaleza jebusea será hecho comandante en jefe de los ejércitos. Y la Biblia nos cuenta que Joab, no sé cómo hizo Joab, pero el único acceso era por el tubo. ¿Cómo hizo Joab? Tocará preguntarle, ¿verdad? Pero dice que Joab tomó la fortaleza de Sión y por eso fue hecho comandante en jefe. El Cordero está parado en el monte de Sión. ¿Eso qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que quiere Dios destacar, hermanos, en ese asunto? Ya vimos que en el monte Sión están contenidos espiritualmente los demás montes. Pero al repasar esta historia, sin duda que Dios quiere destacar que únicamente estarán en la cumbre del monte que veíamos ayer en Ezequiel, donde todo será santísimo. Únicamente estarán allí los que han alcanzado la victoria sobre la última fortaleza jebusea que quedaba en sus vidas. Alguien que ha nacido de nuevo ha venido conquistando el pecado, ha venido ganando victorias sobre defectos de carácter. Con algunos la lucha es relativamente fácil, con otros más difícil. Y en la vida de cada ser humano hay alguna fortaleza jebusea que se ha atrincherado en el tiempo y que por diferentes razones no hemos podido quizá vencer, así como Saúl en 40 años no pudo conquistar a Jebús, y así como David durante 7 años y medio
todavía tampoco había podido conquistar a Jebús. Los que están en pie con el Cordero están en el monte de Sión. ¿Qué quiere decir eso? Alcanzaron la victoria sobre el último pecado que había en sus vidas. Acompañaron al Cordero. A ver qué dice Apocalipsis. ¿Qué leímos? Leamos en el versículo otra vez, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero ¿por dónde? Por donde quiera que va. El Cordero estuvo en el monte Ararat y allá estuvieron los 144,000. El Cordero se movió al monte Moria y los 144,000 siguieron detrás de él. Yo no sé si el Cordero los quiso probar, así como Elías quiso probar a Eliseo. Y le dijo, quédese aquí que tengo una diligencia allá. ¿Y qué hizo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Yo no sé, posiblemente el Cordero probó a los 144,000 igual que probó a los 12 en la crisis de Galilea, cuando todos se fueron. El monte era empinado, era muy escarpado. Cuando Jesús presentó el monte y llegaron y lo miraron, dijeron no, y se empezaron a ir. Y se empezaron a ir de miles. ¿Y cuántos quedaron finalmente? 12. ¿Y qué les dijo el Cordero? ¿Y ustedes no se quieren ir también? Hay libertad. Y el que hablaba siempre y que no siempre acertaba. Pero esta vez fue una de las veces que acertó y le dijo, Señor, ¿y a quién y a dónde vamos a ir? ¿Para dónde? Después de haberte conocido, y eso que te hemos conocido todavía de lejos, ¿en dónde vamos a encontrar algo semejante? ¿A quién y a dónde iremos? Así es de que el Cordero prueba a su gente, lo lleva al monte Sinaí, allá se asustan y demás, pero estos, aunque asustados por la majestuosidad de la ley, persisten, ¿verdad? Y pasan por los diferentes montes y finalmente lo siguen hasta la cumbre del monte Sión, donde en esa cumbre leímos en Ezequiel 43 ayer, todo es como santísimo. Esos 144,000, y voy a destacar en este caso el monte Sinaí. Vamos a hacer una parada en el monte Sinaí. Esos 144,000 son el pueblo que guarda los mandamientos. Creo que ya referí una declaración que hay en la matutina Alza tus ojos del 5 de diciembre. Escúchenla bien. Textualmente dice lo siguiente: cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu de Dios, entonces seremos el pueblo que guarda sus mandamientos. Repito, cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu de Dios, entonces seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Pregunto, ¿guarda los mandamientos la mujer en su totalidad? ¿Guarda los mandamientos la mujer de Apocalipsis 12:17? A ver, hablemos bien claro. Esa mujer actualmente la componen más o menos 18 millones de miembros. ¿Guarda la mujer los mandamientos? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que los mandamientos los guarda un remanente de la mujer, no la mujer. La mujer los puede hablar, los puede decir, puede enseñar la doctrina de los mandamientos, pero a ver si hacemos algún examen sencillo, y un examen simple, externo, la cosa más sencilla. ¿Cuántos
de los 18 millones que componen la mujer. Y hablando de una cosa externa que es tan fácil hacerla, yo creo que lo más simple que puede existir en relación con la guarda del sábado es recibirlo a la puesta del sol. Que eso es lo más simple que podía haber y de hecho es una cosa externa. Pero aún esa cosa tan simple y externa, ¿cuántos miembros de la mujer están listos, como el Señor dice, para recibir el sábado a la puesta del sol? Hablando de una cosa tan simple como esa. Yo no sé, y esperamos que aquí esté el remanente, que empezando con eso, empezando con ese asunto, repito, el más sencillo de todos y externo, que lo podemos hacer sin Espíritu Santo. ¿Para eso necesita Espíritu Santo? Para usted a la puesta del sol hacer un culto, ¿verdad? Muchos, el sábado es un día de asueto o de recreo. Muchos cerramos el negocio el sábado, venimos al templo, pero estamos lejos de guardar el sábado. Venimos al sábado, entramos en el sábado con alguna diferencia a nivel de nuestro trato con alguien. ¿Tuvimos alguna incomprensión durante la semana con los miembros de la familia y no la arreglamos, pero venimos al culto el sábado? Estamos lejos de guardar el sábado. Tenemos diferencias con cualquier otro miembro de la comunidad y no hemos arreglado eso antes del sábado. Recuerden ustedes, cuando se habla de la guarda del sábado, la hermana Juay en Joyas de los Testimonios hace una lista de cosas externas y que obviamente tienen su lugar y deben ser un resultado. Habla de los alimentos, de cocinarlos el viernes, habla de preparar la ropa, habla de los zapatos, etc. ¿Y qué más dice? Otra obra de preparación debía hacerse. En el día de preparación, otra obra debía hacerse. Ese día, pónganse a un lado toda diferencia que haya en la familia o en la iglesia. En el momento que alguien entre al sábado con diferencia con alguien, por supuesto que no está guardando el sábado, está quebrantando el sábado. Ahora, he examinado algunas cositas así más externas, pero la cita que acabo de referir, y permítame repetirla otra vez, de Alza tus ojos, 5 de diciembre, cuando estemos diariamente bajo el control del Espíritu de Dios, seremos el pueblo que guarda los mandamientos. ¿Qué es estar bajo el control del Espíritu de Dios? ¿Eso qué es? ¿Cuándo? ¿En qué momento empieza el control del Espíritu de Dios? A ver, quiero que me ayuden, espero que aquí tengamos la respuesta. ¿En qué momento es que empieza en nuestra vida el control diario del Espíritu de Dios? Muy bien, en el nuevo nacimiento. ¿Y qué se necesita para nacer de nuevo? Entregarse manos arriba, ¿verdad? ¿Y cuántos han hecho la entrega real de la voluntad que referimos ayer o antier, recordando lo que la sierva del Señor escribió en 1897? El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Muchísimos que fueron bautizados fueron sepultados vivos porque el yo no murió y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Así es que el que no es dirigido por el Espíritu del Señor, Romanos 8 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales ¿qué? ¿Son qué? Hijos de Dios. Y cuando estemos diariamente bajo ese control, y el Espíritu Santo solamente viene cuando nos rendimos, cuando entregamos la voluntad. Hermanos, un servidor es tremendamente recurrente con ese punto. Y bueno, estoy siguiendo el ejemplo de alguien, del cual pues no somos dignos de seguir el ejemplo. En el capítulo
Una cosa te falta del deseo de todas las gentes. En la última página de ese capítulo, la hermana White dice, la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Jesús. Jesús se preocupó enormemente por dejar bien claro y por repetir la entrega del yo. Porque es que mientras tanto no ha empezado la vida cristiana. Mientras eso no ocurre, hemos sido 30, 40, 50 años aspirantes o curiosos, visitantes o simpatizantes, no sé, escoja el nombre. Escojamos el nombre que nos guste, pero no hemos empezado la vida cristiana cuando no se ha rendido el yo. Y ahí es que empieza el control diario del Espíritu Santo, y entonces seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Por eso es, como son tan pocos los que han rendido la voluntad, es un remanente. Por eso es, como estamos diciendo en Apocalipsis 12:17, la mujer no guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos el remanente, y por eso es que la persecución y la guerra del dragón, ¿contra quién es? Contra el remanente que guarda los mandamientos, y los puede guardar porque está bajo la dirección y bajo el control del Espíritu de Dios. Bien, pero resulta, hermanos, que incluso eso de guardar los mandamientos, el monte Sinaí antecede al monte Sión. Porque usted puede guardar los mandamientos teniendo todavía un defecto de carácter, no acariciado, por supuesto, no excusado, un defecto de carácter, 2 o 3, que todavía no los ha vencido, pero está luchando con ellos, está teniéndolos como motivo de oración. Usted puede perfectamente ser el pueblo que guarda los mandamientos y estar dentro de alguien que es dirigido por el Espíritu del Señor, aunque le falta todavía victorias por ganar. ¿Correcto? Por eso es que el monte Sión es más grande que el monte Sinaí. Porque en el monte Sión, allá no puede llegar con un solo defecto de carácter. Y el Señor está tan ansioso, hermanos, en este día de la expiación, no solo de perdonar. Recuerden, no estamos en el día de simplemente ser perdonados del pecado, sino estamos en el día en el cual son borrados los pecados. Y yo no sé ustedes, yo he escuchado un poco de discusiones en relación de cuándo es que el Señor borra los pecados, que si los borra cuando los perdona, o cómo es esa cuestión del perdón y del borramiento. Bueno, creo que el santuario nos explica eso de una manera sencilla, muy concreta, ¿verdad? Durante el ritual y durante el servicio anual, los pecados eran ¿qué? Perdonados, remitidos allá al santuario. ¿Y el día de la expiación qué eran? Borrados. ¿En qué día estamos hoy? Entonces es un día ¿para qué? Pero bueno, en el día de la expiación, en el día en que estamos, al Señor le toca hacer las dos cosas, ¿verdad? No se puede borrar sin perdonar. Así es de que en primer lugar hay que perdonar, por supuesto, y de hecho el Señor perdona, y de hecho recuerden que en el día de la expiación se ofrecían también los dos sacrificios normales. Así es de que ese día, a través de esos dos sacrificios, el Señor sin duda estaba pensando más en nuestra época que en su época, porque se prestaba mucho para ese tiempo, que ese día quizá no hubiera existido sacrificios, pero el plan de salvación es una ilustración para todas las edades. Así es que en este día de la expiación el Señor está perdonando, pero muy especialmente quiere borrar. ¿Y cómo son borrados los pecados? ¿Cuándo son borrados? Cuando usted venza el último, entonces el Señor los borra a todos. Ahí los tiene todos amontonados, están perdonados, pero solamente es cuando ya se vaya a sellar su cuenta. Solamente es cuando usted gane victoria sobre el último que el Señor le pase el borrador a todos. La historia de Jacob.
no nos enseña eso. La historia de Jacob nos enseña que Dios está ansioso de borrar todo pecado que vaya siendo vencido. Porque ustedes recuerdan, ¿cuál fue el principal pecado de Jacob? El principal, hablo en lo que respecta a problemas que le trajo. ¿Cuál era? ¿Cuál fue? El engaño. ¿Cuándo se arrepintió Jacob de ese pecado? Bueno, tenemos unas cosas interesantes. Volveremos a eso en uno de estos temas y vamos a ver si tenemos la pantalla porque será bueno ver unas citas para que eso quede bien claro. Pero adelantemos algo. Jacob se arrepintió en Betel. Pero era un defecto de carácter cuya victoria requería tiempo. Y durante 20 años, ahora, cuidado, estamos diciendo que tengamos eso como punto de referencia para la victoria, 20 años gastando en una cosa. Pero lo que queremos decir es, en ese transcurso, Jacob, cuando fue fuertemente presionado y abusado por su tío en injusticias, entonces Jacob no se aguantó y recurrió a ardides, ¿verdad? Pero en Jaboc ya había alcanzado el punto donde, como dice la hermana Juay en Hechos de los Apóstoles, que los santos hombres de Dios, hombres que prefirieron morir antes que cometer a sabiendas un acto pecaminoso. En Jaboc, Jacob había llegado a esa experiencia de odiar el pecado y llegó a repugnarle tanto el pecado del engaño, quedó en esa condición blindada contra ese pecado, y como el Señor conoce el corazón, entonces esa noche le preguntó: ¿y cómo te llamas? Y él dijo: ¿cómo era que se llamaba? Yo me llamo usurpador y engañador, porque eso es lo que significa el nombre. El Señor le dice: a partir de este momento te cambio de nombre porque has vencido. Es lo que dice Apocalipsis. ¿A quién se le da la piedra blanca con el nombre nuevo? ¿Al que confiesa o al que vence? Al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Jacob recibió esa noche la piedrecita blanca con el nombre nuevo porque había vencido. Pero vencido es de pecado. Porque seguía con otros problemitas. Por lo menos yo sé de uno. No sé ustedes cuántos habrán descubierto. Por lo menos yo sé que Jacob tuvo la imprudencia como papá, ¿de qué? De una predilección con José que causó y despertó o aumentó los celos de sus hermanos y que terminaron en tragedia, por lo menos durante muchos años. Una tragedia que se constituyó en bendición, pero que para Jacob fue un tremendo motivo de tragedia. Eso era señal de que todavía había imperfección. Muy bien. Hermanos, ¿cuál es? Y esta mañana nuestra reflexión apunta a este punto que estamos destacando. ¿Cuál es la fortaleza jebusea que todavía hay en su vida, en mi vida? O no sé cuántas queden. Pero lo que el Señor nos dice es que en la cumbre del monte todo será santísimo y que los 144,000 están con el Cordero. ¿Es en dónde? Es en el monte de Sión. Hay cosas que quizá durante años nos han rondado, sabemos que están incorrectas, pero no hemos tenido la suficiente decisión para hacerle frente. Y me llama la atención, por ejemplo, el lenguaje del profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías le habla a gente que ha salido al campo, entre las tantas cosas que habla, y dice unas cosas fuertes para gente que ha salido al campo. Y ustedes saben
que el mensaje del campo es un mensaje para el pueblo de Dios de los últimos días. Que hay que hacerlo como el Señor dice, pero es un mensaje, ¿verdad? Jeremías 13, 27. ¿Qué lenguaje fuerte usa aquí el profeta? Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuándo tardarás tú en purificarte? Qué gemido del profeta, ¿verdad?, frente a este problema. Y en el capítulo 4, el versículo 14, nos es más específico de esto mismo, pero usa palabras más concretas. Capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón? ¿Y qué es lo que se cocina en la mente? Pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Pero especialmente pensamientos en este caso se están destacando. Lava tu mente de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti pensamientos de iniquidad? El que no esté luchando seriamente con los pensamientos se debe a una de dos cosas. O ya está en el monte Sión, ya tiene la mente absolutamente limpia, no tiene nada más que limpiar, esa es una posibilidad, por supuesto. Si eso es así, pues está bien, amén. O está tan muerto en delitos y pecados que no ve la batalla que debe librar en su mente. Quiere el Señor que ninguno aquí esté en ese segundo plano. El profeta lanza aquí un gemido. ¿Hasta cuándo? La fortaleza jebusea que está allá, que se atrincheró, ¿verdad? Que se atrincheró allá y quizá usted ha luchado con ella. Quizá durante algún tiempo ganó algunas victorias. Posiblemente como Josué, que sacó los jebuseos pero después volvieron. O como Jacob, que se arrepintió en Betel, pero que después volvió a caer, ¿verdad? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Permítame leer unas declaraciones que nos ayudan mucho en esta dirección. Leo del comentario bíblico, el tomo 6, comentario a 1 Corintios 9, dice lo siguiente. Muchos cristianos saben que se debe ganar la victoria sobre los deseos y apetitos que se oponen a la voluntad de Dios, pero son débiles en sus esfuerzos para dominar el yo. Parece que pelean, pero en realidad no quieren que sus golpes castiguen lo que es parte de sí mismos, porque tienen miedo del dolor de los golpes bien dirigidos. Qué lenguaje tan bonito, ¿verdad? Tan concreto, tan específico. Parece que pelean, dan la impresión, quieren darle la impresión a Dios de que sí están luchando. Y por eso todos los días le ponen el mismo cassette: Señor, perdone mis pecados, o perdone este pecado, dicho así, de una manera así, ¿verdad? Parece que pelean, como que Dios se puede impresionar. Parece que pelean, pero en realidad no quieren que esos golpes del Espíritu Santo, que esos golpes bien dirigidos castiguen lo que es parte de sí mismos, porque tienen miedo de dolor de los golpes bien dirigidos. Aman demasiado su naturaleza pecaminosa y por eso no la castigan. Les falta suficiente fuerza de voluntad
para no hacer caso a la carne que pide misericordia. Pero ese no era el caso de Pablo. Él no quería ser complaciente con su carne pecaminosa y su naturaleza carnal. Estaba avergonzado de ella, la aborrecía y deseaba su muerte. Por esta razón, desechaba todos los pensamientos y todos los sentimientos de compasión o ternura por esa naturaleza y le propinaba golpes con toda su fuerza, habilidad y voluntad. Estas palabras no deben ser interpretadas como los gnósticos. Pablo consideraba que el cuerpo debía ser dominado, pero no destruido como si fuera intrínsecamente malo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Regalándola? ¿Atendiéndola? ¿O estamos como Pablo propinándole golpes porque la aborrece? Porque no acepta ningún sentimiento ni pensamiento de compasión con ella, le propinaba golpes con toda su fuerza, habilidad y voluntad. ¿Cuándo es que hay que hacer eso? ¿Para cuándo debemos ejecutar esa labor? Sigo leyendo. Ahora, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos procurar la perfección de Cristo. Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al poder de la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos un lugar donde afirmarse. Se acaricia algún deseo pecaminoso por medio del cual sus tentaciones puedan ejercer su poder. Pero Cristo dijo de sí mismo: el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera obtener la victoria. Había guardado los mandamientos de su Padre y en él no había ningún pecado que Satanás pudiera utilizar como ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de permanecer firmes en el tiempo de angustia. Mente, carácter y personalidad, página 331. El Señor nos sigue reiterando lo siguiente. Y escuchen bien, la paginación es corrida, este es tomo 1. 331, mente, carácter y personalidad. Usted puede tener una conciencia y esa conciencia llevarlo a la convicción, pero la pregunta ¿es esa convicción un agente que actúa? ¿Alcanza esa convicción a su corazón y los actos del hombre interior? ¿Hay una purificación del templo del alma de su contaminación? Eso es lo que deseamos, porque estamos en un tiempo como lo fue el de los hijos de Israel. Y si hubiere pecado sobre usted, si descubre alguno, entonces el Señor implora lo siguiente: no se detenga hasta que los haya corregido y eliminado. Y dejo con ustedes un par de declaraciones que deben movernos en acción y en agradecimiento por la provisión y la gracia divinas. Palabra de vida del Gran Maestro, página 139. Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia. Escuchen, se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. ¿Qué les parece? Hermanos, ¿no nos conmueve esto? Que los ángeles que nunca cayeron, que han sido fieles en servicio, en amor y en todo, y que el Señor se complazca más en usted y en mí cuando estamos luchando contra la tentación, cuando estamos allá tratando de subir al monte Sión, y cuando en ese alpinismo, ese monte empinado, esa fortaleza inexpugnable, hacemos un esfuerzo y nos damos un resbalón. ¿Cómo se complace el Señor del esfuerzo?
se complace más que con las huestes de ángeles que rodean su trono. Y esta otra declaración, que está también en Palabras de Vida, en la página 129. La obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón. Llega a ser una criatura nueva en Cristo. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe en Jesús, y a los que justificó, a estos también glorificó. Escuchen, si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores. Y esta mañana escuchábamos algo de esto, ¿verdad? De la gracia, que no había cosa que estuviera por encima de la gracia. No importa qué haya ocurrido en su vida y en mi vida, la gracia siempre estará por encima. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. Y escuchen esta joya. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero los que se esfuercen, los que accedan, los que decidan subir al monte Sión, estarán con el Cordero y serán colocados por encima de los ángeles que nunca cayeron. ¿Alguno aquí esta mañana quisiera eso? Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, como cantamos a veces, indignos somos de tu gracia infinita. Sin embargo, Cristo padeció por nosotros, bajó a la tierra, efectuó el sacrificio completo para que podamos estar con Él también en las mansiones celestiales. Agradecemos que el Cordero ha accedido y nos invita para que formemos parte de ese grupo que estará en el monte de Sión. Ayúdanos con tu Espíritu. Queremos, como hemos repasado en esta mañana, formar parte del pueblo que realmente guarda tus mandamientos. Oh Señor, no queremos ser parte del conglomerado que sencillamente los repite, que hasta los enseña, pero que no lo guarda. Si alguno aquí todavía no hemos tenido la experiencia de entregar la voluntad y de todo corazón hacer esa rendición incondicional, confiamos en que tu amor invita para que el día sea hoy. En tu palabra no encontramos el mañana. Ese es un invento del diablo. Tu palabra nos dice, hoy es el día de salvación. Ayúdanos a aprovecharlo. Entre tanto, el incensario está todavía en la mano de nuestro gran sumo sacerdote, para que podamos, en estos últimos instantes de la gracia, recibir la bendición de ser hechos hijos tuyos. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.